FICREA a concurso mercantil ha levantado la luz, digamos, al final del túnel para muchos de los ahorradores, pero otras opiniones sostienen que el camino puede ser largo y que esta no garantiza que recuperen todos sus ahorros. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuántos podrán y cuánto lograrán recuperar de sus ahorros? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Gracias por participar en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los defraudados por el caso FICREA comienzan a ver la luz al final del túnel en su batalla por recuperar parte de sus ahorros y evitar el mayor desfalco de este sexenio por parte de dicha sociedad financiera. El juez 14º en materia civil en el Distrito Federal, Guillermo Campos Osorio, dio entrada a una demanda de 36 ahorradores defraudados de FICREA para que dicha sociedad financiera entre a concurso mercantil. El avance se produce tras de que en el actual periodo de sesiones en el Congreso, una comisión especial impulsó la creación de un fondo para responder a los seguros de los ahorradores en entredicho por la quiebra de la financiera. Cerca de 7,000 personas vieron esfumarse sus ahorros, incluso inversores institucionales, por el fraude de FICREA. El concurso mercantil debe abrir paso a la venta de activos con que responder a los ahorradores, pero la pregunta que persiste más allá de la resolución del caso es: ¿por qué vuelven a presentarse fraudes como estos en las sociedades financieras? ¿Qué pasó con las reformas legales para evitarlos? ¿Quiénes son los castigados por el fraude de FICREA? Posiciones. 1. De acuerdo con los ahorradores, el concurso mercantil es una etapa que se debe transitar para lograr la recuperación total de nuestro patrimonio, independientemente de las acciones que se estén llevando a cabo por los diferentes abogados, y en particular no afecta a la de daño patrimonial, incluso si fuera aprobada la nueva Ley de Crédito y Ahorro Popular en el Senado. 2. 93% de los ahorradores de FICREA reclamó su seguro de depósito al vencer el plazo el pasado 17 de junio con el fin de recuperar parte de sus ahorros. 3. Hasta el pasado 17 de junio, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se han recibido 6,234 solicitudes de pago del seguro de depósito, de las que existen 4,945 cheques autorizados y 4,589 cheques entregados a sus beneficiarios. Del total de ahorradores que han solicitado el pago, 2,581 recuperarán por lo menos el 80% de sus depósitos y 2,175 recibirán la totalidad de sus ahorros. Arrancamos con el caso FICREA, uno de los mayores fraudes que se ha dado contra ahorradores, una historia que ya conocemos en el país. No es el primero, pero sí quizá el más notable en lo que va de este sexenio. Y para discutir sobre en qué punto se encuentra y sobre todo cuáles son las perspectivas legales, los caminos que se están transitando para que los ahorradores puedan recuperar sus ahorros, su patrimonio. Me da mucho gusto que me acompañen hoy en esta mesa para discutir sobre este tema. Uno de los diputados que más ha impulsado el tema, Fernando Belauzarán, diputado del PRD. Muchas gracias, Fernando, por venir. Encantado de estar contigo, Pepe, y encantado de estar con Isabel. No, él ha estado encabezando en el Congreso una de las comisiones que ha impulsado con mayor decisión el que se haga una ley y para resolver este conflicto de los ahorradores. Y por supuesto, muchas gracias, Isabel Cruz Hernández. Muchas gracias, directora de AMUX, lo dije bien. Ok, al contrario, es un gusto estar con ustedes este día. Un placer. Pues arranquemos si quieren, y yo creo que la pregunta obligada es, en efecto, un juez admitió el concurso mercantil de FICREA el pasado 17, ¿no? 17 de junio, y eso para muchos ahorradores ha abierto una luz de esperanza. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Es que el concurso mercantil era inevitable, pero era un proceso. Nosotros habíamos encontrado una salida legislativa para darle pues, solución a prácticamente el 80% al 100%, es decir, 80% de ahorradores tendría el 100%, recuperaría sus recursos prácticamente de manera inmediata. Es más, si no se hubiera detenido la ley en el Senado ya lo hubieran cobrado. Y para el otro 20%, digamos que para otro 10% yo creo que hubiera sido muy bueno que tomara la decisión, porque era hasta $1,000,000 podían cobrar de manera prácticamente inmediata. Pon tú que los que tuvieran 2 millones pues recuperaban la mitad en un momento, es decir, de inmediato. Y para el otro 10% se hacía a partir de la evaluación que hizo de la cartera Nafinsa,
Se iba a dar un préstamo de 1,000 millones y ahí van a cobrar todos. Eso era antes de la liquidación y del concurso mercantil. O sea, de todas maneras iban a llegar al concurso mercantil, pero estas dos medidas que se habían tomado en la ley, en la llamada ley FICREA, eran medidas que ayudaban a los ahorradores. Ahora, antes de meter... Y yo creo que se van a septiembre, en la parte legislativa. Antes de meterme a la ley, déjame ir con Isabel, porque una de las cosas que salta a la vista, Fernando lo que sostiene es, de todas maneras iba a llegar al concurso mercantil, pero va más rápido, se adelanta. Sin embargo, quien pide la demanda de la entrada de FICREA a concurso mercantil, tú me corregirás, pero fueron los propios ahorradores, entonces 36 de ellos. Exactamente. ¿Cómo entender esto? Pues yo creo que los ahorradores tienen desconfianza de los procesos que ha estado conduciendo el gobierno y tiene desconfianza que la gestión de lo que queda de FICREA llegue a un buen término para ellos. Porque, bueno, hay otras evidencias en otras intervenciones que no necesariamente han llegado a un buen fin a favor de los ahorradores y probablemente por decisiones que se tomaron durante la intervención. Y creo que también hay que entender que casi 40% de los ahorradores ya tenían resuelto con el seguro de depósitos su problema. Y que hoy, con el dinero del flujo de efectivo que tiene FICREA, casi 40% tendría resuelto hasta el 80% de sus ahorros. Quiere decir que la masa fuerte de ahorradores, son pequeños, tienen resuelto en el marco actual de la ley su problema. El problema son un 30% de ahorradores, de donde hay un 10% del que habla Fernando, que tendrían, si se hubiera aprobado la ley FICREA, con hasta 1 millón de pesos, hubieran resuelto su problema más o menos rápidamente. O sea, a ver, estos 80 que dices son los que Fernando se mencionaba hace rato, que tienen hasta 130 mil pesos. No, que tienen hasta 1 millón. Hasta 1 millón de pesos. Hasta 1 millón de pesos, Sí. estos 80, estos 80. Pero los 70 que ahorita ya tienen resuelto su problema, recuperan hasta el 80%. Y 40% hasta el 100%. Ojo, esto es muy importante que lo sepa el público, porque estamos hablando de intereses diferenciados dentro de los ahorradores. Hay un 20% que no necesariamente están a gusto con el concurso mercantil, porque no van a recuperar todo su dinero. O sea, los que más hayan invertido. Los que más invirtieron, pero ¿qué es donde están las ambigüedades que todos pedimos que se transparenten? ¿Por qué no sacan la lista de ese 20% de ahorradores grandes? Que nos ¿No se enseñen la conoce esa lista. lista? ¿Tú conoces la Claro lista? que no es pública. Ahí- No ¿Tú es conoces pública. ¿Quién está ahí? Nada más se pone el ahorrador y cuánto es el monto que tiene, ¿no? Obviamente se protegen los datos de las personas. personales. Obviamente, si entra dinero público... Aunque sean acá, instituciones. Sí, no, claro, bueno, una de las preguntas que hemos hecho es esa, que nos digan exactamente todas las instituciones que presentaron. No nos han dicho, salió lo del tribunal porque ellos mismos dijeron, salió de Coahuila porque ellos mismos lo dijeron, luego salieron algunos otros municipios que estaban ahí, pero falta un poco de transparencia, por supuesto, lo tienen que dar las autoridades. Yo creo que si hay una salida en la cual el dinero público, aunque sea recuperable, porque no era un rescate, esto no es un rescate, sino es dinero que se puede recuperar, de cualquier manera debieran transparentar, porque Claro. hay una intervención del Estado, me parece, esa es mi interpretación. Pero, ¿qué pasa aquí? Yo la verdad es que lamento mucho que haya personas, por ejemplo, conocí a varias gentes jubiladas que tenían poco más de 1 millón de pesos, ahí era el ahorro de toda su vida, Sí. y lo van a perder. ¿Y qué es lo que pasa con el concurso mercantil? ¿Cómo va a estar? Que si la salida era insatisfactoria para un 10% de los ahorradores, quizás para un poco menos del 10% para los ahorradores, con este concurso mercantil, entonces va a ser la salida insatisfactoria pues para todos los que no los que están por debajo por arriba de Del millón de pesos. del seguro de depósito, porque el millón de pesos está detenido porque la ley no se ha Sí. la ley no se ha A ver, aprobado. ustedes corríjanme. A ver, el dato de la Comisión Nacional Bancaria de Valores es que el seguro de depósito era hasta 130 mil pesos. Sí, Así es. de acuerdo. Y ahí eso se resolvía el problema de 39% de los ahorradores. O sea, casi Ok, 40 casi tenía 40% resuelto con el seguro de depósito. Tenían cantidades pequeñas, digamos. 130,000 Exactamente. pesos. Y luego hay otro 39% que, según datos de los propios ahorradores, resolvieron ya al día de hoy ahí sí. con la recuperación de flujo más el seguro. Pero ahí, Isabel, debo decir, ese otro 40% es el que quería la solución del millón de pesos. Pero a ver, pero porque se le están- solucionaba
de manera completa e inmediata. Ese otro 40% es el más damnificado con que se haya detenido lo de, A ver, lo de pero la Fernando, ley en el Senado. lo que ellos acaban de decir, acaban de declarar, que ese 40% está recuperando hasta el 80%. A ver, momento. Bueno, es que hay que ver los quién. abogados. No, a ver, sí, bueno, los abogados de FICREA. de los abogados de los más ricos, sinceramente, ¿no? Que No, tienen, no, que no, tienen no. que tienen el derecho, por supuesto, que tienen el derecho, por supuesto, de defender su patrimonio. Yo no les quito el derecho a defenderlo. Lo único que digo es que habíamos encontrado una solución que le daba la salida a los de FICREA a su inmensa mayoría. Era muy bueno para la inmensa mayoría, para nosotros no tanto, aunque sí tenían la ventaja de que con los 1.000 millones de Nafin que iban a ser recuperados, Pero lo que está diciendo es ¿dónde que iban a ser recuperados? En la liquidación y en el Pero lo que estaría sosteniendo es que mercantil. esos 36 que meten la demanda para el concurso mercantil eran de los que más inversiones tenían y Sí, por tanto seguramente estaban sí. viendo sobre los Seguramente intereses. sí, porque fueron los que no son la parte que no les Que más sí, descobijada. que yo les entiendo, yo los entiendo, no es fácil hay que ponerse en los zapatos del otro y yo entiendo esto, pero eran los que la salida legislativa no les solucionaba el problema. ¿Coincides, Isabel? Que esos son Mira, yo creo los que rechazan la salida legislativa o se desentienden. Nadie Se va a desentienden. saber. Ok. Yo creo que todos los ahorradores FICREA decían, ok, que salga esa salida legislativa. El problema es que por arreglar un problema de 6,000 personas se afectaba a 9 millones de personas. Ese es el problema real de la ley FICREA. Y hoy con el concurso mercantil, lo que está claro es que hay intereses diferenciados entre los ahorradores, que los pequeños ahorradores, 40% ya resolvieron su problema, o 39.3%, que 40% está llegando ya a resolverlo hasta el 80%, que eso fue lo que se declaró. Bueno, lo que y declararon, pero no lo declararon ese 40%, pero está bien, está bien. Pero lo podemos verificar, esos son datos. No, pero eso no lo declararon nosotros, ese 40%, porque quienes lo declararon son abogados que no representan a ese 40%, sinceramente. Podemos verificarlo con la Comisión Nacional Bancaria. No, pero es evidente, si uno conoce el problema y sabe dónde está y sabe qué quería cada quien, y uno ve que los que tenían hasta 1 millón de pesos todos querían esa salida y los que no, porque tenían unos ahorros más grandes, sobre todo los que tenían pues arriba de 5 millones, que era la edición quizás más complicada, pues si uno conoce eso, pues ya sabe que de quiénes son voceros esos abogados. No, sí tienen derechos, no es que no son voceros 20% de ahorradores grandes. Y creo que es ahí donde está el problema de una no solución al problema de FICREA. 20% de ahorradores grandes. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo y voy a regresar contigo a hablar de ese 20% y de tu afirmación. La ley afectaría a 9 millones contra 7,000 que son los afectados por el fraude de ahorradores de FICREA. Caso FICREA, para muchos ya hay luz al final del túnel, pero para muchos otros no está muy clara la situación, si están garantizada la recuperación de todas las inversiones de los ahorradores que fueron defraudados, cerca de 7,000 personas. Y estamos hablando con Isabel Cruz Hernández, que es la directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito, y con Fernando Belauzarán, diputado del PRD y uno de los que impulsó la comisión del caso FICREA en el Congreso y la elaboración de una ley que está congelada en este momento en el Senado. Y me quedé contigo, Isabel, tú decías, el tema es, en este momento, ya está resolucionado por los propios flujos de FICREA. Para el 80% de los ahorradores recuperar casi la totalidad, si tú me corregirás si es lo que dijiste, de las inversiones que tenían ahí, pero hay un 20% los que más dinero, más inversiones habían metido, que todavía están, digamos, sin una solución clara. Claro. Pero, y que son los ahorradores más grandes de FICREA. Y lo que decíamos nosotros, en un país democrático, cuando va a haber una intervención gubernamental, pues tenemos que saber a quién va a beneficiar. Y las sociedades financieras populares, hemos pedido que se transparente el listado de ese 20% de ahorradores. Y no han querido dar ninguna lista de ahorradores. Y vamos a encontrar que aquí vamos a tener políticos, parientes, y tráfico de influencias de grandes ahorradores. Nosotros no estamos en desacuerdo que haya una solución para FICREA. Creo que el error estratégico de los meses pasados fue haber planteado una ley bajo el argumento de resolver el problema del fraude, una ley que afectaba a todo el sector ahorro crédito popular, integrado por 9 millones de personas. Okay. Y
eso fue lo que detonó la inconformidad masiva de cooperativas, Sofincos y Sofipos, porque la ley FICREA, argumentando que iba a resolver el problema de los ahorradores, modificó radicalmente, porque no eran reformas, una nueva ley de ahorro crédito popular, una nueva ley de cooperativas, una modificación fuerte a la ley de la Comisión Nacional Bancaria y otra de procesos judiciales. Pero lo más importante es que modificó radicalmente el diseño institucional que en 13 años nos ha permitido tener a 9 millones de personas bancarizadas con acceso a servicios financieros a través de instituciones financieras reguladas. Y esa ley FICREA contenía una bomba de tiempo, no para los ahorradores, porque nadie ha discutido nunca la necesidad de resolver el problema de los ahorradores defraudados, sino que bajo ese pretexto se afectara desapareciendo cooperativas básicas o fincos básicas, eliminando el sistema de supervisión auxiliar que permitió ordenar el mercado para llegar a los 9 millones que hoy se atienden. Sin ninguna explicación, sin ninguna consulta, llega una ley y se aprueba de fast track, se paró en el Senado gracias a que los senadores fueron lo suficientemente receptivos a que ahí había un problema. A pesar de que esos mecanismos de supervisión no fueron suficientes para impedir, por ejemplo, el caso de FICREA. Exacto, y eso no se modifica en la reforma de ley, en la ley FICREA. Se detuvo la ley FICREA no por un hecho heroico de los senadores, se detuvo porque se les acabó el quórum. Sí. Así de vergonzoso fue. Se les acabó el quórum, no fue heroico, no fue que llegaran, que se hayan iluminado y hayan dicho, no, esto está mal y entonces me opongo. No, se acabó el quórum, porque era el último día de la legislatura. Una cosa muy distinta, a ver, y ahí voy contigo, Isabel, es eso, cuando te referías al pago en el concurso mercantil a partir de los flujos, ¿estás hablando de venta de activos? Claro, a ver, el eso principal, sí es un proceso que va a ser más largo, ¿no? ¿Cuánto pero calculas? hay dos tipos de activos. El activo corriente, que es la cartera, que se está pagando y se está recuperando, y que es la que ha generado flujos para pagar a 2.556 ahorradores hasta el 80% de sus ahorros. 2.500 de los 7.000. De los 6.800. Sí, más o menos. 2.140 ya recibieron el seguro de depósito y con eso recuperaron el 100% de sus ahorros. O sea, más un tope de 130,000 pesos. Sí. Ok. 40% resolvieron con eso. Y 47% están por resolverlo hasta ahorita, hasta el 87%. Bueno, no, es que, perdón, A ver, así no es, pero está perdón. bien. O sea, Bueno, bueno, eso dicen los abogados de los 36. Exacto. Lo que no está Pues sí, claro es 47%. para vender acá, no, esto es propaganda, pero No, está bien. lo que no está Nada más que claro como yo conozco a los ahorradores, es conozco que, y sé cómo están. según esta yo sé, información de los ahorradores. No, de los abogados de 36 ahorradores, para hacerlo preciso. Pero fíjate. Los abogados de 36 ahorradores quieren decir que esto es maravilloso porque el 86 ya lo tuvo arreglado. Bueno, pregúntenle a ese 86%. Pregúntenselo. No es así. 70. Así como yo acepté que los grandes ahorradores tenían ese problema, y aquí vine a tu programa incluso y acepté y dije, yo me pongo en los zapatos de ese otro parte que no está resuelto. Sí, bueno, sí. hay que ser honestos y reconocer que con esta salida, los que ya la habían librado con el $1,000,000, que estaban contentos, ahora ya no. Hay que aclarar que esa no es una salida satisfactoria para estos. A ver, entonces, ahora muy bien. perdón, El asunto ¿cuál es el escenario en el que estamos? Por un lado, senadores, digamos, irresponsables que no sacan por falta de quórum, y 47% en un concurso mercantil que no tiene garantizado la recuperación total de las inversiones. No, mira, yo creo que el escenario es el siguiente. Con el paso de muy poquito tiempo, 2 meses, se demostró que el flujo de efectivo del negocio en marcha, que es una cartera, podría llegar a resolver casi al 70% de ahorradores. Y 745 personas no van a tener una solución satisfactoria con el flujo efectivo. O sea, y es donde hay que lo pedir... que todavía está cobrando. Es que Exactamente. De eso estamos hablando. Es que Exactamente. yo lo que digo es, hay cosas que se... Pero es una especulación. Esa es una parte de los... eso fue lo que declararon los ahorradores. No los ahorradores. Los abogados de 36 ahorradores que eran los que más recursos Los que tenían en presentaron la demanda del exactamente. concurso mercantil. Entonces, si no tiene claro eso, entonces se engaña, ¿no? Y dice, todos dicen, no, a ver. ¿No? Y son cosas que hay que verificar, porque que lo diga Exactamente. una parte no quiere decir que sea, hay que verificarlo. Lo único que sé es que
la lógica era, cuando hicimos la ley FICREA, era salvar al menos al 80% en 100% y otro 10% al menos en la mitad. Y lo otro así era. Ahora, ¿qué pasa con los senadores? Pues yo espero que los senadores tomen esto con responsabilidad y en mi opinión, busquen el bien de la mayoría y saquen la ley FICREA. Sé que hay el punto del crédito popular. Pues ahí vamos a ver, porque mira, ya está el balón en el Senado. Si regresara a diputados ya no me va a tocar a mí porque estoy prácticamente de salida, ya no será, ya no llegará conmigo si es que le modifican algo, si lo aceptan, pero que le den la salida FICREA, que discutan lo del crédito popular, nada más que ahora, lo que yo fíjate digo es el que escenario, yo lo que fíjate digo es que nada más para mencionar, los que dicen que lo que hay una bomba de tiempo, como está el asunto en el sector del ahorro popular, son la Comisión Bancaria de Valores. Vamos a ver, si de pronto sale un fraude grande en ese sector muy fuerte, pues nos vamos a acordar de la irresponsabilidad de los senadores que no actuaron para... Es que eso es lo que te iba a decir. Vamos a ver. Imagínate el escenario en el que se deben de encontrar los ahorradores. Por un lado, pues no hay realmente un camino legislativo concluido, está un poco en el aire, está congelado, y al mismo tiempo un concurso mercantil en el que falta la certidumbre sobre un porcentaje de recuperación de ahorros que casi es de 40%. El tema, Pepe, es que por querer resolver el problema de 6,800 ahorradores se afecta el escenario de 9 millones. A ver, pero ¿no te parece que son dos discusiones distintas? No, una es la ley claro que son y dos, otra es el concurso mercantil. Pero en la ley, no, es que justamente en la ley FICREA metieron a los 9 millones en juego, no a los 6,700. Entonces, Fernando lo trata como, los de crédito popular. No son los de ahorro, es ahorro y crédito popular que integra a 9 millones de personas bancarizadas a lo largo de los últimos 13 años. Y que gracias a eso México logró avanzar en 10.5 puntos más su inclusión financiera. Fíjate, gracias al sector ahorro crédito popular ha logrado avanzar en su porcentaje de inclusión financiera, que está lejísimos todavía de los países desarrollados. Y esta ley, desde tu punto de vista, sería una regresión. Sería una regresión de 15 años. Porque tardamos 3 años en discutir la ley. Entiendo, sí, claro, mira, primero yo tengo respeto por estas organizaciones de ahorro y crédito popular. Muchas de ellas han hecho un excelente trabajo. Pero nos desprecias, Fernando. ¿Cuál desprecio? A ver, ¿cuándo? Me he reunido con ustedes. A ver, no he tenido ningún desprecio a nadie. Yo respeto a todos. Pero y no nos descalifiquemos personalmente y escuchemos nuestros argumentos. Pero, a ver, el punto sería ¿por qué crees que no es una regresión? A ver, lo que quiero decir es esto. Claro que hay organismos de crédito, de ahorro y crédito popular que han hecho muy buen trabajo ahí, que hacen esto. A nadie le gusta que le modifiquen la regulación, a nadie le gusta que sea más estricta la regulación. Entonces yo entiendo su molestia, pero no todos trabajan bien en ese sector. Y hay fraudes también todos los días y los que son más vulnerables son los más pobres. Ahí cuando llegan y los defraudan, no salen los periódicos, no se entera nadie. Hoy atendí en el Senado a gente de Chilpancingo que venían, representaban a más de 10,000 personas que fueron defraudados. No, ahí también hay fraudes. No de los que, cuando haces una ley, no solo tienes que pensar en los que se hacen bien el trabajo, sino en los que hacen mal y se aprovechan. Pero Fernando, y lo que esos yo digo defraudados que te llegaron no eran instituciones reguladas. A ver, ojo, aquí es importante por eso se tiene que mejorar la regulación. A ver, el caso Los que están regulados y atienden a 9 millones de personas son los que salen afectados con la ley FICREA. Los que no están bajo la regulación y que están defraudando y que el Estado no ha dado una solución a eso, no están en la ley FICREA. Están los que han sido regulados. A ver, pero FICREA estaba regulada y de todas maneras no fue insuficiente los controles y mecanismos para impedir el fraude. Hay que resolver eso para evitarlo. ¿Cómo lo vas a resolver? Y eso no está en la ley FICREA. Tienes que limitar la tenencia accionaria de los inversionistas, porque este señor tenía más del 90% de la propiedad de una... Todavía no nos han explicado de dónde sacó la autoridad, los argumentos. Sí, no tuvo que haber connivencia oficial, es obvio. Cuando la ley establece un límite del 1% y tenía el 90%, ¿ve? Eso no se resuelve en la ley porque no prohíbe. Segundo, no cambia el sistema de supervisión, que fue lo que falló. O sea, todos debemos de modificar, mejorar y perfeccionar la supervisión. No la cambia, porque deja la misma supervisión, pero en manos de la bancaria. No, porque la supervisión antes la hacían las propias SOFIPOS, que era un conflicto de interés que estaba ahí. Es más, hasta la misma empresa, hasta la misma, ¿cómo se llama? Confederación de SOFIPOS, hasta invertía aquí. No, claro, ahora está mucho más regulada la supervisión y le dice a la bancaria, tú eres el gran responsable si pasa algo.
ahí ya no se puede lavar las manos tal como quedó, pero bueno, miren, Yo digo aquí que sí lo que hay, digo a es ver. parte del diagnóstico. Esta vez sí se había lavado parte las del manos, diagnóstico que dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores es, yo tengo focos rojos en una gran parte y para cuidar esos ¿Y focos por qué rojos no hago ha acá. intervenido? Pero bueno, Oye, Fernando, entonces, a ver, tú eres diputado y nos representas a todos, ¿verdad? No sí, claro. representas a los que te eligieron, sino a todos porque A eres todos, federal. claro, claro. Bueno, pues Represento a entonces tú todos. también representas a esos 9 millones de ahorradores. Sí, claro. ¿Sí? Por tanto, deberías pedirle a la bancaria que saque la lista de los focos rojos, transparentemos, Bueno, así como pedimos. a ver, nos está faltando la lista de focos Y yo creo rojos, que les ayuda. nos está faltando la lista de los grandes ahorradores, pero esa la vamos a tener que ver en otro programa porque a mí ya se me fue el tiempo. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Muchas gracias al diputado Fernando Belaunzarán, diputado del PRD, y uno de los que más ha impulsado la ley, la nueva ley para ahorro. Y muchas gracias a Isabel Cruz Hernández, directora de la asociación. Termino Sí, diciendo, como no, necesitamos el mexicana. nombre De 745 personas que son las que no reciben una solución completa en el concurso Bueno, mercantil. y son posiblemente las que menos se han transparentado. Sí, sí. Nos Eso también transparentamos quedó todo, ya pero clarísimo. Yo lo que digo es que no tome un boletín de prensa como verdad revelada, porque puede haber De otros, acuerdo. puede haber otros elementos y otras visiones. Ya me tengo que ir. Muchas gracias, Fernando Belaunzarán. Isabel, muchas gracias a los al dos. contrario, Pepe. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana, misma hora, desde las 7:30, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo muy bien.